día de hoy, como les decía Clau, vamos a tener una sesión donde vamos a explorar este mundo de la nube de Azure. Mi nombre es Isaías Salcedo, BDM de la marca y adicionalmente pues tengo algunas certificaciones dentro de la nube de Azure como arquitecto de nube, administrador, ingeniero de datos. Y bueno, antes de empezar, quisiera que habláramos un poquito de qué es la nube. No sé, a mí no me gustan las sesiones donde yo solo soy el que está aquí hablando y hablando. Me gustaría que a través del chat pudieran participar. Entonces, siéntanse libres de escribir por ahí cuando yo les pregunte algo como, por ejemplo, ¿qué es la nube? ¿Alguno me puede decir rápidamente qué es la nube? En pocas palabras en el chat. Si no, lo elegimos democráticamente. Sistema de almacenamiento electrónico en Internet. Súper, súper, súper. Por acá también me dicen almacenamiento cloud, es un computador en otra parte. Entonces, realmente, este tema de la nube eh, es un concepto que puede ser diferente para muchas personas, pero realmente el tema de la nube básicamente son servicios de tecnología que vamos a tener totalmente disponibles en cualquier parte del mundo a través de cualquier acceso que tengamos a Internet, ¿vale? Entonces, para muchas personas, pues puede llegar a ser interesante el concepto de nube porque ofrece muchos beneficios, beneficios que realmente a nosotros como usuarios, desde por ejemplo el lado on-premise, no los tenemos tan al alcance. Yo voy a poner por acá el puntero y hablemos un poquito de los tipos de nube que existen. Nosotros en la nube podemos tener computación, tenemos también bases de datos, podemos hacer analítica dentro de la nube, utilizar temas de inteligencia artificial, hablar de inteligencia de negocio. Es decir, que con esos datos que tenemos ya vamos a poder tomar mejores decisiones para nuestras compañías. ¿Vale? Con todos estos recursos, digamos que los podemos llevar a tres enfoques de nube diferentes. Por un lado está el tema de la nube pública. Todos conocemos a AWS, a GCP, a Azure. Son las ofertas tradicionales que tenemos de nube pública. ¿Listo? Básicamente, cuando hablamos de nube pública, a mí me gusta traer un ejemplo bastante acorde al caso y es, yo no sé si todos acá estamos desde Colombia, pero bueno, en Colombia muchos conocemos el concepto de una pensión. Entonces, cuando hablamos de una pensión, yo lo que hago es que alquilo una habitación en una pensión para mí solito en un espacio donde yo lo comparto con más personas. Asimismo funciona la nube. Mucha gente le tiene miedo a migrarse hacia una nube pública porque creen que su información va a estar expuesta al público. Pero no, realmente somos los únicos que tenemos la llave para acceder a esa pieza de esa pensión o a ese cuarto de esa pensión que alquilamos. Entonces, así mismo funciona el tema, por ejemplo, con Azure. A pesar de que yo comparto un espacio público con millones de usuarios, yo soy el único que tiene las llaves de acceso a mi entorno, a mi espacio en la nube. ¿Listo? Eso por el lado de la nube pública. Claramente tenemos el concepto de nube privada donde podemos nosotros tener nuestra infraestructura on-premise y tener estos servicios disponibilizados para acceso a Internet, pero sin ningún proveedor o sin ningún fabricante de soluciones como lo puede ser Azure. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un ambiente híbrido en estos? De ahí nace el tema de la nube híbrida. ¿En qué casos pasa? Por ejemplo, no sé, hay gente que le gustaría poder tener todo el poder de la escalabilidad y la flexibilidad, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero quieren tener sus datos de manera on-premise, es decir, que quieren guardar su información ellos ahí y tener ahí el data center a la vista de que nadie por nada del mundo les vaya a vulnerar sus datos. Entonces es ahí donde surge este enfoque de nube híbrida o por ejemplo estas empresas que tienen esas aplicaciones súper anticuadas, súper viejas, donde eso se desarrolló, no sé, en el año 2003, el desarrollador se fue y resulta que no hay forma de modernizar esa aplicación, entonces nos toca mantenerla ahí on-premise en la versión de Windows y el SQL que tenemos ya está sin soporte.
Entonces ahí donde surgen de pronto estos enfoques que nos permiten tener pues un entorno híbrido. Ahora, dentro de la nube nosotros tenemos, como les decía, una gran cantidad de servicios para consumir, servicios tecnológicos o de TI, y podemos clasificar esto para diferentes usuarios o actores en la comunidad, ¿vale? Aquí vemos que tenemos una pirámide que relaciona el tema de IaaS, PaaS y SaaS. No sé si ya los conocen, pero básicamente estamos hablando de infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Entonces, yo tengo acá en la base de la pirámide que el IaaS está muy orientado para los administradores de sistemas. Entonces, ahí entran los temas de servidores, almacenamiento, redes, seguridad. Básicamente me dicen a mí infraestructura como servicio y a mí se me viene a la mente una máquina virtual. ¿Listo? Entonces, tengamos ahí el concepto presente porque cuando hablamos de una máquina virtual, en la nube, pues digamos que tenemos que, a pesar de que Azure nos está proveyendo el tema de la infraestructura, todavía tenemos que estar pendiente de la configuración del sistema operativo, de la configuración de las redes, de la configuración de los usuarios, de estar parchando de pronto la última actualización del servicio, de la base de datos, diferente a que si nos vamos de pronto a un enfoque de plataforma como servicio. ¿Listo? En un enfoque de plataforma como servicio vemos que de pronto está orientado para los desarrolladores. Entonces, este enfoque de plataforma como servicio ya habla de sistemas operativos, herramientas de desarrollo y de administración de base de datos. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo, por ejemplo, de un Azure SQL Database, que es un servicio de plataforma como servicio, yo ya no me tengo que preocupar por andar pensando en qué infraestructura, en qué máquina me está hospedando mi base de datos SQL, ni tampoco en andar parchando la base de datos para que tenga las últimas actualizaciones de seguridad, sino que simplemente voy a orientarme al foco de mi negocio, que son los datos. Entonces, mi administrador de base de datos, DBA, va a estar concentrado en los datos. Ya directamente esta aplicación o este servicio me permite ir directamente a la base de datos sin interactuar con el motor. Ya yo empiezo a conectar mis bases de datos con los recursos que yo necesite para poder, por ejemplo, hacer inteligencia de negocio. Ahora, ¿quién me dice que es un software como servicio? Un ejemplo claro. Aquí voy a revisar el chat nuevamente. Office 365. Excelente. Es el mejor ejemplo que podamos traer y viene acorde acá a Microsoft. Entonces, cuando hablamos de un software como servicio, vemos que en la pirámide ya estamos orientados al cliente final. Es decir, que yo ya no me voy a tener ni siquiera que preocupar por la administración de la base de datos, por lo menos que haya detrás de mis servicios, sino que únicamente voy a consumir como lo hago con PowerPoint, con Excel, con Word. Yo no sé qué máquina me hospeda a mí el servicio que yo consumo todos los días de PowerPoint, por ejemplo. Yo empiezo a hacer mis presentaciones y el servicio me funciona de manera excelente. Entonces ya empiezo a consumir son aplicaciones que no tengo que preocuparme por lo que haya detrás de esas aplicaciones, donde se hospedan, la disponibilidad, la administración de recursos, nada. ¿Listo? Entonces, quería dejar súper claro ese enfoque. Pasemos por acá a por qué usar la nube. Y es que muchos de ustedes, pues no sé si ya han interactuado con los servicios de nube, pero deben de tener muy presente cuáles son las ventajas que tiene la nube. Y quiero empezar hablándoles, por ejemplo, de la escalabilidad. ¿Qué pasa con la escalabilidad? Yo estoy de pronto con mi data center on-premise y resulta que necesito crecer porque mi demanda así me lo está solicitando y necesito hacerlo en el menor tiempo posible, pero resulta que yo pues voy a tomar, no sé, una nueva memoria para mejorar el procesamiento, una nueva tarjeta de pronto para mejorar el procesamiento de los datos en mi data center. Y resulta que se me demora un mes en llegarme, porque tengo que mandarla a traer importada. Entonces, si yo hablo de temas de escalabilidad, la nube me va a permitir crecer y de crecer de forma ágil y en un tiempo bastante reducido. Entonces, les pongo el ejemplo, no sé, el día sin IVA
o más bien al final de los meses, cuando todo el mundo quiere entrar al CRM a hacer consultas porque resulta que les están pidiendo el informe de ventas del fin de mes, por ejemplo. Mi arquitectura en la nube va a estar en la capacidad de crecer de manera vertical o horizontal dependiendo cómo yo lo haya configurado. ¿Qué es crecer de forma vertical? Vamos a poder aumentar la cantidad de recursos que tiene asignado nuestro servidor o nuestra máquina virtual en este caso. Es decir, yo tengo una máquina de 4 cores con 8 de RAM, voy a poder crecer esa máquina a 16 con 32 y responder así a la demanda que tengo en mi entorno. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo de pronto quiero manejar otro enfoque, otra arquitectura donde no voy a crecer únicamente en una sola máquina, sino que a través de un balanceador de carga, por ejemplo, yo habilito varias máquinas pequeñas que me distribuyan esa carga o esas peticiones de los usuarios que quieren entrar a mi CRM? Ya el sistema deja de estar saturado y empieza a responder. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, listo, se pasa el fin de mes, ya baja la demanda en la aplicación y quiero decrecer? La nube tiene esa ventaja y es que es elástica. Yo voy a poder desaprovisionar esos recursos una vez la demanda baje. Todo esto se puede hacer de manera automatizada, ¿no? Podemos crear una regla de que cuando la máquina llegue al 80% de consumo de CPU, se me habilite el crecimiento vertical horizontal y que una vez ese CPU llegue al 20%, pues me disminuya los recursos que tengo asignados. Ahora, les hablaba yo en la pirámide que vimos anteriormente de que cada vez que íbamos avanzando teníamos menos responsabilidades de nuestro lado. Y es que la nube tiene el tema de la administración reducida, puesto que nosotros en la nube ya no vamos a tener, por ejemplo, en un enfoque de infraestructura como servicio y de ahí para arriba, ya no vamos a tener que pensar en la refrigeración de mi data center on-premise, el suministro eléctrico de mi data center on-premise, la seguridad física de mi data center on-premise, digamos que las redes de nuestro data center on-premise, nada. Ya vamos a tener toda esa parte cubierta por Microsoft, en este caso, por el fabricante. Entonces, tenemos ya una administración reducida para nuestros usuarios o nuestros administradores de tecnología, que en la nube pues es una ventaja bastante buena para nosotros. Entonces, vemos que en otro enfoque, por ejemplo, como en el de plataforma como servicio, ya ni siquiera nos preocupábamos por parcheos ni nada de esto, sino que la misma nube se encargaba de darnos la última versión de todo totalmente disponible y funcional. Pues ya nos preocupamos por algo menos y podemos dedicar ese tiempo de nuestros usuarios a otras tareas más importantes. Conectando el tema de seguridad y soporte, como les decía, en la nube vamos a tener la oportunidad de tener la última versión de todos los softwares o de todas las aplicaciones en su versión más estable y funcional. Adicional, hay algunas aplicaciones o algunos servicios como por ejemplo Windows Server o SQL, que por cierto llegaron hace poco algunas versiones a su fin de soporte, que nos permiten llevar esto hacia la nube y tener hasta 3 años más de soporte extendido de manera gratuita, dependiendo cómo lo podamos llevar hacia la nube. Entonces hablamos de una modernización de estas aplicaciones y al llevarlas a la nube, pues vamos a tener la posibilidad de seguir contando con nuestro soporte de las aplicaciones. Ahora bien, alta disponibilidad. Resulta que yo tengo una empresa digamos que del sector financiero donde tengo la necesidad de que todas mis cargas de trabajo sean catalogadas como críticas. Entonces yo necesito tener una réplica en tiempo real de ese servidor que tengo desplegado en Azure en el este de los Estados Unidos, una réplica exacta, no sé, en México, en Alemania, en otro país totalmente diferente, que si llega a ocurrir alguna catástrofe, algún desastre natural o indisponibilidad del mismo servicio, pues a través de un agente voy a poder hacer ese failover, ese switcheo a mi otra infraestructura que está totalmente disponible, que tiene la información también replicada en tiempo real y el tiempo que mi infraestructura esté fuera de la disponibilidad para los usuarios finales va a ser muy reducido. Y lo que les mencionaba, el tiempo de despliegue, ¿vale? Ya en la nube es cuestión de 2, 3 clics y tenemos
disponible una máquina virtual para poder utilizar, la diferencia de que de manera on-premise tenemos que llegar a esperar cierto tiempo para que el hardware nos llegue. Yo tenía por acá estos zapaticos, no sé si alguno ya los había visto, y es que quiero traer un ejemplo a colación. Resulta que yo sé que más de uno cuando estábamos pequeños íbamos a comprar zapatos con nuestros papás. Lo primero que le decía a nuestros papás al vendedor que era, por favor regáleme 2 tallitas más de esos zapatos porque es que el niño va a crecer. Entonces, mejor que estemos preparados para que se crezca y compramos de una vez los zapatos más grandecitos. Pues así mismo pasa en el modelo on-premise. Rápidamente quiero mostrarles cómo manejan ustedes los costos actualmente, pues las personas que tienen el tema on-premise. Y es un ejemplo bastante eh, cercano a la realidad, porque tenemos acá una gráfica que enfrenta la capacidad versus el tiempo. Es una línea, esta línea grisecita es la línea que representa la demanda de nuestros recursos de tecnología, bueno, la capacidad de nuestros servicios en el tiempo. Versus, vamos a tener acá una linecita amarilla que representa cómo vamos reaccionando nosotros realmente a esa demanda. Inicialmente, en un modelo CAPEX, es decir, donde tenemos nuestro data center de manera on-premise, compramos todos los fierros, tenemos ahí pues el espacio, vamos a tener una barrera de innovación y un costo bastante grande. Miremos acá la línea punteada que representa el presupuesto y es un costo bastante grande asociado a esa inversión inicial que tenemos que hacer. ¿Listo? Aprovisionamos y estamos check porque estamos cubriendo la demanda que tenemos. Vamos siguiendo. Resulta que pasaron 3 años y ya hay que hacer la renovación del data center porque ya entró en obsolescencia la infraestructura que tenemos. Volvemos a invertir una gran cantidad de dinero y nos damos cuenta que, hombre, estamos creciendo y tenemos un desperdicio bastante fuerte, puesto que nuestra demanda, pues a pesar de que también va creciendo, estos brincos acá representan una gran inversión para nosotros. ¿Listo? ¿Y qué pasa si pasa el tiempo y llega una demanda bruta de recursos que no podemos cubrir? Pues vamos a tener que esperar a que podamos aprovisionar esos recursos. Llega nuestra demanda, no estamos preparados para ello y resulta que vamos a mandar a pedir para poder crecer en el data center algunas tarjetas o algún tema de recursos para poder aumentar y responder ante la demanda y tenemos un tiempo donde vamos a tener capacidad insuficiente. Listo, nos reaccionamos, nos recuperamos. ¿Y qué pasa cuando, no sé, llegó algún competidor o llegó algún hecho externo que nos hace bajar esta capacidad o esta demanda que necesitamos? Ya tenemos un montón de recursos aprovisionados y resulta que nuestra demanda real es mucho más baja que eso. Pues vamos a tener un gran desperdicio en temas de dinero para nosotros. Diferentes si manejamos por un modelo OPEX, que es lo que ofrece la nube. Inversión inicial mínima porque vamos a empezar a consumir lo que realmente necesitamos. Va creciendo nuestra demanda, vamos creciendo con ellos, no hay desperdicio, si hay picos de escalabilidad podemos reaccionar en tiempos cortos, vamos ahí acorde a la demanda de nuestros recursos y si hay una baja, pues asimismo desaprovisionamos y vamos a tener la posibilidad de ahorrar dinero diferente a como lo podremos hacer en un modelo de CAPEX. ¿Listo? Entonces, yo quiero traer acá algunas de las principales incógnitas que suelen haber cuando la gente quiere empezar a utilizar la nube o las necesidades que empiezan a surgir. Entonces empieza la gente, ¿cómo paso mi servidor on-premise a la nube? Necesito un DRP en la nube, quiero un file server en la nube. ¿Puedo tener un directorio activo en la nube y conectarlo con mi directorio on-premise? ¿Qué pasa si mis empleados necesitan escritorios remotos en la nube? ¿Me sale más barato que tenerlo on-premise? Necesito una bodega de datos en la nube. Lo pongo por acá chiquito porque puede que no sea tan recurrente, pero pasa. Y es que hoy en día hay una tendencia súper importante y son las empresas data driven o orientadas por los datos. Y era lo que les decía. A través de la inteligencia de negocio podemos tomar mejores decisiones en nuestras empresas y llega la necesidad donde hay que armar una arquitectura de analítica avanzada.
¿Cómo hospedo mi aplicación web en la nube? Puedo montar mi aplicación o CRM en una máquina virtual en la nube y conectarlo con mi base de datos on-premise. Quiero almacenamiento en la nube. Quiero mi base de datos en la nube. No sé si alguno de ustedes se ha hecho estas preguntas. Entonces, ya pasando ahora sí un poco al fuerte de los servicios, miremos qué oferta tiene Azure para poder, pues digamos que cumplir con estos requerimientos que suelen salir día a día. Empezamos hablando de las máquinas virtuales en Azure. Tenemos una gran cantidad de máquinas en la nube dependiendo del propósito real que tengan estas máquinas. Entonces, en Azure las clasificamos por familias, por letras. Si vemos acá está la A, la B, tenemos tipo E, tipo D, tipo N, y cada una tiene un propósito en especial, ¿vale? Entonces, vemos, por ejemplo, que están las iniciales, las tipo A, entry level, son máquinas que realmente nos van a poder servir en conjunto con las B, que son las burst tables, son básicamente máquinas que nos van a permitir a un bajo costo empezar a gozar de los servicios de la nube, empezar a probar las capacidades de las máquinas y poder hacer pruebas para nuestros desarrolladores, para nuestros equipos de analistas, tener disponibles estas máquinas que incluso ofrecen algún tema, por ejemplo, serverless, donde nosotros vamos a poder consumir estas máquinas compartidas con otros usuarios por cierto tiempo. ¿Listo? También están las máquinas de propósito general. Entonces, aquí para adelante ya empezamos a tener un balance entre la cantidad de cómputo versus la cantidad de memoria. Entonces, si están optimizadas para memoria, si están optimizadas para alto rendimiento de cómputo, si están optimizadas para el almacenamiento o tienen un equilibrio, por ejemplo, para las bases de datos. Ya en algún punto, no sé, las personas que se dedican a hacer temas de marketing, de rendering, canales de televisión y demás, utilizan, por ejemplo, las tipo N, que necesitan una capacidad adicional y es el tema de la memoria gráfica. Entonces, vamos clasificándonos dependiendo de nuestra necesidad, pero adicional a esto, las máquinas virtuales dentro de Azure no solamente tienen que ser Windows, tenemos un marketplace dentro de Azure, así como el App Store o digamos que el servicio que tenemos para comprar nuestras aplicaciones en nuestros celulares. Tenemos también una oferta de Linux, de temas, por ejemplo, también de otros sistemas operativos un poco menos convencionales o comerciales que nos van a permitir pues también hacer estos desarrollos, estas pruebas dentro de nuestras máquinas. Es un tema de fácil despliegue, la creación de las máquinas virtuales, como les decía, es un par de clics, si se dan cuenta. Escogemos el grupo de recursos, escogemos la región, la imagen que va a llevar la máquina, y adicional, pues si queremos hacer algunas configuraciones a nivel de discos, de seguridad, lo podemos hacer, revisar y crear. En cuestión de segundos tenemos disponible la máquina virtual. Les hablaba yo también de un tema de conjuntos de escalado. No sé si recuerdan que les decía el tema de la escalabilidad y en Azure tenemos el servicio de los Virtual Machine Scale Sets que nos permiten bajo demanda. Nosotros tenemos acá un threshold que claramente podemos configurar y llegar a decirle a él que sea de manera flexible o de manera uniforme para que se aprovisionen máquinas virtuales incluso de las familias que yo necesite para poder responder a esos crecimientos, esos picos que tenemos de demanda normalmente en nuestras arquitecturas. ¿Qué pasa con las redes? Tenemos pues el servicio de Azure VPN Gateway. Dentro de Azure también tenemos los servicios de redes virtuales para conectar nuestras redes tanto de forma interna en Azure como en este caso utilizar una VPN y conectar nuestros servicios de manera on-premise con la nube de Azure. Entonces tenemos un túnel, por ejemplo, side to side de nuestro sitio on-premise que vamos a conectar directamente con una VPN, una conexión segura y cifrada hacia la nube y vamos a tener pues ahí el peering con nuestros recursos o bueno, nuestros grupos de recursos en la nube de Azure. Con otras VNets también los podemos conectar o incluso con nuestros usuarios finales, nuestros clientes, un túnel point to site de manera segura.
El servicio de Azure Backup, muchas veces nos llega la necesidad de que quieren tener un respaldo en la nube. Listo, ellos tienen allá su tema espejo de manera on-premise, su RAID, pero resulta que quieren también tener una opción en la nube. Tenemos el servicio de Azure Backup. Con el servicio de Azure Backup vamos a tener la posibilidad de hacerle backup a nuestras máquinas, también backup a archivos puntuales, podemos hacerle backup también directamente un snapshot, por ejemplo, de lo que sea algún momento en específico en la máquina. Y vamos a poder hacerle backup no solamente a máquinas virtuales dentro de Azure, sino también a máquinas virtuales de forma local. Todo con una administración centralizada desde el portal de Azure. ¿Listo? Ahí tenemos pues la posibilidad de supervisar todo lo que esté pasando en nuestros backups, hacer la consulta en cualquier punto del tiempo. Y como vemos acá, pues es súper intuitivo. O sea, tenemos un agente que se instala y que nos pregunta, ¿qué le quieres hacer backup? Listo. Dentro de este estructura on-premise que tienes, tienes archivos y carpetas, tienes una máquina virtual en Hyper-V, una máquina virtual en VMware, tienes una base de datos SQL, tienes un servidor de SharePoint que le quieres hacer backup a tu correo electrónico. ¿Listo? Entonces tenemos una gran cantidad de opciones. Y lo mejor, pues, la mayoría de las soluciones eh, que se manejan, por ejemplo, en las empresas, casi siempre es tema Windows. Entonces está súper alineado porque Windows es de la casa de Microsoft. ¿Listo? Ahora, hablamos del almacenamiento en la nube. Tenemos como opción inicial las cuentas de almacenamiento en la nube que tienen diferentes sabores para consumirlas. Inicialmente, creo que por acá tenemos una preguntita en el chat. ¿Puedo hacer backup a una NAS de 8 terabytes? ¿Cobran por data transfer? Entonces son dos preguntas. La primera, sí, sí podemos hacerle backup a una NAS que tenga de forma local. Digamos que se cobra por las transferencias, pero Azure no te va a cobrar por lo que tú subas desde on-premise hacia Azure, sino por lo que descargas. Todo el tráfico de salida desde Azure hacia Internet o hacia otra región de Azure sí tiene un cobro. Las primeras 100 gigas son gratis, ¿vale? Pero digamos que podemos ahí tener de pronto un plan de pronto de conservación de la información, como lo vemos acá, un ciclo de administración de los datos. Entonces, yo puedo hacerle backup diario o dependiendo cómo quiera yo administrar mis políticas de retención a la información, pero la puedo clasificar en tipo información de consulta transaccional, que es la información caliente, no tan transaccional, una información que se consulta, no sé, una vez al mes para el reporte, o ya la puedo mandar en una tipo archivo que son archivos de compliance, que se revisan una vez al año, que se revisan cada 6 meses. ¿Y qué ventaja tiene poder hacer esto? Yo, estos servicios que tengo acá, y esto hace parte más del servicio de Blob Storage, de almacenamiento de objetos binarios de gran tamaño, puedo clasificar entonces mis datos en estos tipos de información dependiendo de qué tan constante sea la consulta y asimismo puedo ser más costo eficiente. ¿Por qué? Porque la información que es transaccional que yo estoy consultando a cada rato, Azure me va a cobrar pues una cantidad de dinero importante porque va a estar totalmente disponible en cuestión de segundos, milisegundos. Ahora, si yo me voy a un tipo archivo, por ejemplo, que son datos que voy a consultar cada 6 meses, Azure me va a cobrar súper barato por almacenarme eso porque casi no se va a consultar. Microsoft lo mete por allá en un data center y cuando tú necesites consultarlo, hay un tema que se llama la rehidratación. Entonces yo vuelvo y le echo agüita a eso para que esté nuevamente disponible para mí. Tiene un tiempo de rehidratación que va desde 4 hasta 12 horas, pero asimismo pues el costo de almacenamiento va a ser supremamente más económico que por ejemplo un tipo hot, un tipo caliente, ¿vale? Entonces vamos a tener pues la posibilidad de hacer por decirlo así, ajustar este ciclo de administración de nuestros datos para que si yo de todo el backup que tengo solamente necesito hacerle backup a una máquina,
pues solamente me cobren o se tenga en cuenta ese tráfico de salida de ese backup, ¿vale? Listo. Entonces les decía por acá que dentro de los servicios de almacenamiento de Azure tenemos diferentes opciones. Ya hablamos del blob storage, podemos almacenar lo que necesitemos, desde archivos, videos, música, eh, información semiestructurada, por ejemplo, tipo JSON, archivos tipo JSON. Tenemos también un servicio que es el Table Storage. Básicamente, como su nombre lo dice, son tablas de almacenamiento que, a pesar de que son tablas, no deben cumplir, por ejemplo, los principios que se tienen en cuenta para la información relacional, que es que todas las filas deben ser iguales que las columnas, que no deben haber datos nulos, sí, no deben haber datos faltantes. Ahí ese principio de uniformidad no lo tenemos que cumplir, sino que es un servicio que me permite también almacenar información no estructurada o semiestructurada. ¿Listo? Tenemos el Queue Storage, todo lo que tiene que ver con los servicios de colas, que es muy importante, por ejemplo, para aplicaciones como Twitter, como Spotify, que funcionan bajo estos tipos de servicios de Service Bus y todo lo que tiene que ver con las colas de almacenamiento. Por otro lado, tenemos el File Storage, igual a un File Server, una NAS, un tema de gestión documental que podemos habilitar para nuestros usuarios de manera local. Se instala un agente en la máquina y tenemos acceso directamente a un file server en la nube. Listo, con el mismo rendimiento, hay sus protocolos de consulta compatibles. Y por último tenemos el Disk Storage, que son los discos que van atachados a las máquinas virtuales. Listo, por acá hay otra pregunta, forma rápida. Si deseo pasar mis servicios de Azure a otro proveedor de solución en la nube, ¿tiene un costo el traslado de la información del servicio? Si es así, ¿cómo se calcula? Entonces, ejemplo, servidores de archivos, servidores con bases de datos, entre otros. Bueno, no me gustaría que te lo llevaras para otro proveedor. Podemos revisar el por qué está pasando eso, pero si es una necesidad puntual, importante. El traslado de esta información debes validarlo, por ejemplo, con el proveedor al que vayas a llevarlo, porque normalmente pues se requiere un redespliegue o una migración de recursos. Claramente, si te lo vas a llevar de Azure a Azure, pues depende el tipo de contrato que tengas. No necesitarías una migración, simplemente sería una transferencia de facturación. Es decir, estás trabajando con otro proveedor los temas de Azure y vienes a trabajar los temas de Azure con TeamCorp. Si está bajo el modelo CSP, no un Enterprise Agreement, ahí digamos que simplemente teníamos que hacer una solicitud de transferencia de la facturación y no es necesario tener un costo asociado de servicios o algo así. ¿Listo? Y esto se calcula como hay herramientas que nos permiten pues hacer como una especie de assessment de toda la arquitectura y los servicios que tenemos y tener un inventario de los recursos. Listo, voy a ir avanzando por acá en aras del tiempo porque tenemos varias cositas. El servicio de Azure Site Recovery. ¿Qué pasa si yo tengo la intención de hacer un DRP en la nube? Pues tenemos el servicio de Azure Site Recovery, que es el agente que me permite realizar estas copias y ejecutar ese failover para nuestra infraestructura de respaldo. Listo, entonces yo tengo la posibilidad de tener, como les decía, mi infraestructura exactamente igual en dos regiones y ya depende del enfoque que yo le quiera dar, si va a ser activo-activo, activo-pasivo, pues cómo estén disponibles nuestros recursos. Si yo tengo un enfoque activo-pasivo, por ejemplo, entonces tengo esto en mi región del este de los Estados Unidos y resulta que en el Central USA y en el centro de los Estados Unidos voy a tener exactamente la misma arquitectura, pero la voy a tener apagada. Lo único que se va a estar replicando en tiempo real va a ser la información. Cuando yo ejecute el failover, pues las imágenes que ya tengo, mi backup de las imágenes, van a ser las que me van a permitir desplegar mis aplicaciones y mis máquinas virtuales tal cual como las tengo configuradas. Entonces ahí es donde ya entramos a revisar un poco mi RPO y mi RTO para validar cómo voy a configurar mi servicio de failover, ¿vale? Ahora, nosotros también podemos ejecutar incluso algunas pruebas.
resulta que yo tengo mi servicio de Site Recovery o mi DRP y por temas de compliance me piden que cada 3 meses valide que el tema funcione. Entonces yo voy a ejecutar un test simplemente para tener ahí pues la validación de que todo esté ok y adicional pues voy a tener la posibilidad de programarlo si se lo digo que Site Recovery me lo administre o que yo lo hago de forma manual. Listo, tenemos ahí la posibilidad. Ahora, temas de firewall, seguridad. Claramente dentro de Azure tenemos el servicio de Azure Firewall. Tenemos varios niveles de servicio, pero el Azure Firewall básico, el estándar, me permite pues tener mi protección de firewall tal cual como lo tenemos de manera on-premise, pero en la nube de Azure. ¿Listo? Entonces todo el tráfico que venga de manera on-premise o desde internet, voy a tener mi firewall en el centro que me va a controlar ese tráfico de información, por ejemplo, hacia mis máquinas virtuales. El Azure Application Gateway. Muchos de ustedes conocen acá el WAF. Es por eso que lo trajimos acá a colación, porque tenemos nuestro firewall de capa 7. Entonces acá tenemos nuestro modelo OSI. Sabemos que a nivel de aplicaciones también es importante que tengamos una protección. Y es ahí donde el Application Gateway, que es un conjunto de un Web Application Firewall y un balanceador de carga de capa 7, me ayudan a proteger estas instancias que hospedan mis aplicaciones. ¿Listo? Tenemos el servicio de Azure DNS. Este es un servicio de hospedaje para dominios de DNS que ofrece pues lo que ofrecen la mayoría de los DNS, una resolución de nombres mediante la infraestructura de Azure. Entonces, yo puedo tener una IP asociada y directamente decirle a mi servicio de DNS que cada vez que vayan a consultar esta IP, o bueno, más bien este dominio, se asocie con dicha IP para de pronto mejorar temas de rendimientos, tener un caché ahí disponible para que optimicemos el rendimiento en el funcionamiento de nuestras arquitecturas. ¿Listo? Entonces ya el servidor de DNS me va a permitir pues tener disponible esa agilidad o esa optimización en mis aplicaciones, por ejemplo. El servicio de las IPs de Azure, también tenemos la posibilidad de adquirir IPs, por ejemplo, para nuestras máquinas que vamos a usar de manera remota. Supongamos que yo me llevo una base de datos a la nube y necesito que varios usuarios se conecten de forma concurrente. Claramente esa máquina va a tener que estar expuesta a Internet. Yo decido si manejo una IP dinámica, una IP estática. Entonces tenemos la posibilidad de usar también este servicio. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una aplicación de manera on-premise y quiero llevarla a la nube? Tengo dos opciones. O la llevo a una máquina virtual y hago una migración transparente tal cual lo que tengo on-premise lo llevo hacia la nube, o utilizo un servicio como el Azure App Service que me va a permitir hospedar nuestras aplicaciones, tanto aplicaciones web, API REST, temas backend. Vamos a poder desarrollar y digamos que modernizar nuestras aplicaciones en nuestro lenguaje preferido. .NET, .NET Core, Java, Node.js, PHP, Python y una gran cantidad de lenguajes que tenemos disponibles. Entonces vamos a tener la posibilidad de usar un servicio de plataforma como servicio como lo es Azure App Service para empezar a desarrollar nuestras aplicaciones. Ahora, yo puedo conectar esto incluso con soluciones como DevOps, Azure DevOps, con mis equipos de desarrolladores, vincular el tema también, por ejemplo, como con Visual Studio, incluso conectarlo con otros servicios de Azure, como lo puede llegar a ser un Azure SQL Database, el servicio de plataforma como servicio de bases de datos que les mencionaba. ¿Sí? Entonces, tenemos una gran interoperabilidad dentro de los servicios de la nube de Azure. Les hablaba ahorita del Azure DevOps. No sé si algunos de ustedes los conocen. ¿Quién me dice por acá en el chat que tiene algún equipo de desarrolladores y ya conocía de Azure DevOps? Acá estoy súper atento o me abren el micrófono. Veo por acá que hayan otras preguntitas. Estamos interesados en Azure VMware Migration. Claro que sí, José. Mira que justo ahí
estamos promocionando que al final de la sesión vamos a tener unos assessment totalmente gratis. Entonces, con muchísimo gusto nos puedes contactar para poder validar cuál es la necesidad que tienes con el tema de VMware y poder llevar esto hacia la nube de Azure. Es súper bueno porque tenemos algunas ventajas para poder funcionar con ese tema de VMware en la nube de Azure, que ahorita con el tema de que compraron esta marca, pues en la nube de Azure vamos a tener ciertas ventajas, ¿no? Entonces me dicen por acá, lo tenemos en AWS, pero sí lo conocemos. Listo, ¿no? Súper. Te cuento que el tema de Azure DevOps y a todos los asistentes es una plataforma que me va a permitir tener un control de todo el ciclo de vida de desarrollo de tanto de entrega y de desarrollo y de entrega inmediata de contenidos. Entonces voy a tener tableros que me van a permitir tener una trazabilidad y tener pues un trabajo en equipo para tener un control de todos nuestros proyectos. El Azure Repos, que básicamente pues el símil con GitHub nos va a permitir pues hospedar nuestros repositorios pero de manera privada y en nuestro entorno o nuestros proyectos que tengamos en la nube de Azure. Los pipelines que nos permiten pues ejecutar estos flujos de trabajo con nuestros desarrollos, integrarlos también con otros proveedores, por ejemplo, para poder tener esta entrega y desarrollo continuo de contenidos. Azure Test Plans, que me permite hacer las pruebas en un ambiente controlado y totalmente administrado por nosotros mismos, de todos nuestros recursos que estemos manejando dentro de Azure DevOps. Y por supuesto Azure Artifacts, que nos permite pues ya hablarme un poco de temas de paquetes que nos va a permitir pues hacer de manera más ágil la implementación de nuestros proyectos con esta información o estos desarrollos que ya tengamos ahí guardados. ¿Listo? Listo, pasemos a la parte de analítica y base de datos. Les hablaba yo del servicio de Azure SQL Server o Azure SQL Database. SQL es de la casa de Microsoft. Entonces, dentro de Azure tenemos varios sabores o varias opciones para consumir SQL. Inicialmente, la clásica instancia de máquina virtual. Nosotros podemos tener una máquina virtual a la que le instalamos el motor de base de datos y podemos conservar tal cual las mismas características que tenemos de manera on-premise, pero en la nube. ¿Listo? Ahí principal el tema de que tenemos total libertad, por ejemplo, de conservar servicios de analítica o estos otros módulos que trae SQL con él para, por ejemplo, temas de inteligencia de negocio, de facturación, todos estos otros módulos que trae adicionales el SQL. Vamos a poder conservarlos. Tenemos el Managed Instance, que ya viene siendo una oferta de plataforma como servicio, pero que a diferencia de esta última opción, que es el Azure SQL Database, digamos que todavía tiene un poco más de flexibilidad en cuanto a que podemos hacer configuraciones de la base de las bases de datos, muy parecido a como lo podríamos llegar a hacer en una instancia de base de datos en una máquina virtual. ¿Vale? O sea, podemos tener configuraciones allí bastante personalizadas de nuestra base de datos y tenemos la opción de consumirlo con una sola base de datos o un pool, un conjunto de bases de datos que vamos a poder consumir bajo demanda. Ahora, hablando ya del servicio de Azure SQL Database, que es nuestra oferta totalmente PaaS de plataforma como servicio del servicio de SQL, digamos que ya yo tengo todo listo para mí. Yo ya no interactúo con la versión de la base de datos, no interactúo con ninguna otra configuración ni ninguna otra aplicación, sino que directamente voy al motor de base de datos. ¿Y qué tiene de interesante esto? Que este servicio de Azure SQL Database está, por ejemplo, orientado para esas veces que necesitamos una base de datos chiquita, algo bien pequeño, que no sea tan robusto, que el licenciamiento no me salga tan costoso y yo voy a poder tener la oportunidad de desplegar una base de datos con una giga, perdón, con una giga de procesamiento, de un vCore y 10 gigas de almacenamiento. Y eso me va a costar $20 al mes. Estoy dando ejemplos, ¿no? No estoy dando cifras exactas, no ahorita crucifican a Isaías porque él me dijo que me iban a cobrar esto. No, pero realmente es una oferta que está súper orientada para estos
escenarios donde necesitamos una base de datos bastante pequeña para empezar a hacer pruebas y no queremos utilizar, por ejemplo, SQL Express. ¿Listo? Ahora, también esto no quiere decir que este servicio esté limitado solamente a escenarios pequeños, también tenemos escenarios business critical o a gran escala donde podemos llegar a tener una configuración, por ejemplo, de un pool elástico de bases de datos. ¿Qué es la ventaja? Yo tengo 4 bases de datos en mi compañía: la base de datos de producción, la base de datos de desarrolladores, la de recursos humanos y la de inteligencia de negocio. Todas no son iguales, todas no van a tener el mismo tamaño. Supondría yo que la más robusta puede llegar a ser la de la inteligencia de negocio, que es la que recoge toda la información de las demás. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que para este enfoque de plataforma como servicio, yo puedo comprar una cantidad de recursos, sé, 16 core y 32 de RAM de base de datos para, digamos, tener recursos de cómputo para mi base de datos y resulta que voy a distribuir eso dependiendo de la transaccionalidad de mi base de datos. Entonces yo tengo la capacidad de decirle, no, para esta base de datos desígname solo 2 core y tanto de RAM, para esta base de datos, y lo hace de manera automatizada, dependiendo de la demanda que tenga la base de datos. Este servicio se puede consumir tanto por cantidad de vCores y de RAM, como por otra unidad de medida que maneja Microsoft y Azure, que son los DTUs, que es Data Transaction Units, que básicamente me indica, es una unidad de medida que se basa en los IOPS o en la cantidad de lecturas y escrituras que tenga la base de datos. ¿Listo? Ahora, también no dejemos de lado el tema de las bases de datos no relacionales. Tenemos la oferta de Azure Cosmos DB, donde tenemos un servicio de administración de bases de datos no relacionales. A través de APIs podemos conectarnos a bases de datos como Gremlin, Cassandra, Table Storage, que es nuestro servicio, MongoDB. Incluso podemos hacer consultas en lenguaje SQL a bases de datos no relacionales a través de esta API de SQL que tenemos. ¿Listo? Azure Synapse Analytics, voy a avanzar un poco rápido por acá, que es nuestro servicio de analítica, donde vamos a tener la oportunidad de tener un análisis a nivel empresarial y de, digamos que con la potencia de un escenario enterprise, donde vamos a tener una gran cantidad de recursos como ETLs, bases de datos, herramientas para procesar la información basados en tecnologías de Apache Spark, nuestro data warehouse, es decir, nuestro almacén de datos, y incluso lo podemos conectar también hasta con nuestro reporteador Power BI. Entonces, Azure Synapse Analytics es una herramienta integral para hacer todo el tema de análisis de datos. Entonces, tenemos las mejores tecnologías de SQL que se utilizan en el almacenamiento, es decir, podemos tener almacenamiento en pools de SQL. Nuestro data warehouse también se puede hacer consultas en SQL y vamos a tener unos pools de Apache Spark para poder, muy parecidos, por ejemplo, los notebooks de Jupyter, para poder hacer analítica de nuestros datos, ¿vale? Más o menos así luce la interfaz. Tenemos la ventaja de conectar SQL con Synapse y tener un rendimiento de esta calidad en cuanto al procesamiento de la información. Vemos que aquí tenemos un entorno con varias pestañitas, muy parecido a lo que vamos a ver más adelante, donde cada una de estas pestañitas o de estos módulos nos permiten hacer los pipelines, monitoreo de los recursos, acceder a nuestros datos, hacer inteligencia, y vemos que incluso también tenemos tableros de Power BI directamente en esta aplicación. Ahora, ¿qué pasa si yo no necesito algo tan robusto, sino que se necesito alguna de esas características que me mencionaron de manera individual? Pues tenemos el servicio de Azure Data Factory, que es el orquestador para actividades de transformación de datos. Es el servicio que me permite hacer ETL, extracción, transformación y carga, o ELT, extracción, carga y transformación, que se ejecuta en paralelo. Y vamos a tener pues la ventaja de que no va a ser un servicio tan costoso como lo puede llegar a ser Synapse, porque como les digo es más orientado a escenarios enterprise. ¿Listo? Ahora, resulta que yo tengo pues Azure Data Factory y adicional necesito de pronto almacenar la información.
pues tengo mi servicio de Azure Data Lake, donde tengo mi lago de datos, digamos que me va a permitir almacenar grandes cantidades de información. Y ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre este Azure Data Lake, un lago de datos, y por ejemplo, una cuenta de almacenamiento, una storage account? Resulta que el Azure Data Lake, a pesar de ser un repositorio también de información, está mucho más orientado para escenarios de Big Data y de procesamiento de grandes cantidades de información. Entonces, yo tengo mi Azure Data Lake y puedo incluso también gozar de un módulo de analítica que tiene Azure Data Lake que me permite pues hacer también algunas consultas de manera optimizada y digamos que compatible con temas de Hadoop, por ejemplo, a nivel de la información que tenga yo almacenada, ¿vale? ¿Qué pasa si yo no quiero de pronto utilizar Synapse para la analítica, sino que más bien quiero utilizar una herramienta aislada como en el mercado es súper conocida Databricks? Pues tenemos acá Azure Databricks, que es el mismo servicio de Azure Databricks, perdón, de Databricks de manera independiente, pero en la nube de Azure. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un enfoque como este, que hago con qué hago ingesta y orquesto con Data Factory, con qué preparo y transformo mis modelos de regresiones lineales, de redes neuronales con Databricks, con qué los sirvo. Puedo hacerlo con mi bodega de datos que esté dentro de Synapse, dentro de Synapse Analytics. Puedo visualizarlo en Power BI y puedo tener un almacenamiento centralizado en Data Lake. ¿Listo? Power BI no lo podíamos dejar por fuera, nuestro servicio de Power BI que también es súper pedido dentro de lo que se suele ver en el día a día y es nuestro reporteador. Pero es que Power BI no es solamente un servicio que nos permite hacer reportes bonitos, sino que Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan en conjunto para convertir nuestros datos de diferentes fuentes que no están relacionadas en información coherente, visualmente inmersiva e interactiva. Tenemos la oportunidad de consumir Power BI desde su servicio de escritorio, donde allí nosotros pues tenemos la herramienta completa de creación de informes y de análisis de datos y esto lo publicamos en el servicio de Power BI en la nube para poder empezar a crear paneles y compartir todo esto con otros usuarios de nuestro entorno. Listo. Hasta acá les había hablado un poco sobre todo el tema de analítica de manera independiente. Vimos la herramienta de Synapse, que Microsoft hace sus cosas así, que es una herramienta integral, pero hoy en día se ha puesto muy de moda el tema de la fábrica de datos. Algunos no sé si haya escuchado este tema de las fábricas de datos y Microsoft no se quiso quedar atrás y trajo consigo Microsoft Fabric. Entonces es allí donde entramos a ver esta oferta que a pesar de que es muy similar a la de Synapse, tiene ciertas ventajas respecto, por ejemplo, al tema de los costos. Yo tengo Microsoft Fabric que nos va a permitir pues tener todos estos jugadores. A mí me gusta verlos como en un equipo de fútbol porque yo tengo jugadores iguales que estaban, por ejemplo, en el Real Madrid y pasaron al Paris Saint-Germain, pero con otra camiseta. Entonces es allí donde tenemos Data Factory, Synapse, pero ya en su módulo de ingeniería de datos, de almacén de datos, de ciencia de datos, de análisis en tiempo real. Incluimos a jugadores como Power BI, como Data Activator, como OneLake y como Microsoft Purview. Entonces vemos que es una solución un poco más completa porque así como en el equipo hay un arquero que cumple su rol, hay un mediocampista, hay un delantero que tiene su rol principal y específico, pues aquí en este conjunto de servicios cada uno tiene un rol súper importante. Y a diferencia de Synapse, vamos a tener un tema que es OneLake, que ya vamos a ver rápidamente qué es, ya nos quedan pocos minutos. Y vamos a ver también, por ejemplo, un tema de gobernanza y de seguridad en los datos embebido en esta aplicación. Y es que muchos de nosotros sí, muy felices porque tenemos nuestro patrimonio de datos, pero realmente no sabemos hasta dónde va,
¿Qué tan seguros son nuestros datos? ¿Será que sí tenemos las etiquetas de confidencialidad bien configuradas? Mejor dicho, todo el tema de gobernanza, incluso de cumplimiento. Yo estoy cumpliendo con la ISO 27001, mi empresa está orientada a hacerlo, ¿cómo me ayuda Microsoft a hacerlo? ¿Listo? Entonces, vemos que Fabric tiene la oportunidad de ofrecernos pues todo el tema de TLs, perdón, acá con Data Factory, ingeniería de datos, almacén de datos, ciencia de datos, el análisis en tiempo real, en la inteligencia de negocio con Power BI. Data Activator es algo que no vimos dentro de tampoco del Synapse. Y Data Activator es un recurso, un servicio que me permite generar alertas a partir de mis datos de forma automatizada. Entonces, no sé, yo tengo un reporte de ventas y una vez yo tengo la información lista, veo que establecí una alerta para que cuando el consumo de cierto servicio o más bien el revenue de algún negocio que tenga haya superado cierto límite, me envíe una alerta o un correo electrónico a alguna persona de la compañía. ¿Listo? Ahora, hablando de OneLake, porque ya los demás servicios los hemos como analizado, sabemos de qué trata el tema de ingeniería de datos, que digamos que es limpiar la información y demás, todo el tema de ciencia que son los modelos, el almacén de datos que pues es nuestro repositorio centralizado también, de información que ya tiene valor, ojo, que todavía no es información en bruto como la que extraemos desde el primer proceso de TL. Y pasamos a OneLake. Entonces, hablemos un poquito de OneLake. ¿Qué es OneLake? Una copia para todos los procesos. Separación real de la computación y del almacenamiento. Entonces, yo voy a tener la oportunidad de ver a OneLake y digamos que este jugador dentro de Fabric como un recurso súper importante. Porque yo quiero que vean a OneLake como por ejemplo el OneDrive que nosotros manejamos. Entonces, todo lo que manejemos dentro de OneLake va a estar disponible para nosotros en el módulo de Data Warehouse, en el módulo de Ingeniería de Datos, en el módulo de Integración, de Ciencia. Sí, no vamos a tener que generar una copia de la información para trabajar Ingeniería de Datos, una copia de la información para hacer Ciencia de Datos. Vamos a tener una única fuente confiable de la información y vamos a ahorrarnos tanto dinero como administración. ¿Listo? Fabric se la jugó y decidió tener un formato Delta Parquet, que es un formato de estándares abiertos para almacenamiento de todos los datos que estén en Fabric de forma tabular. Entonces ya yo no voy a tener que estar pensando en que tengo uno en CSV, que vengo con una tabla de SQL, sino que todo va a estar unificado al momento de llegar a Fabric. ¿Listo? Sin necesidad de tener que ponernos a hacer transformaciones. Ahora, el modelo de OneLake tiene otra ventaja también importante y es que agregaron un tema de consulta universal de la información en un lenguaje parecido al SQL en todos sus módulos. Entonces tenemos el Transact SQL para poder hacer consultas en nuestra información, el Custom Query Language que también está para temas de análisis en tiempo real, los servicios de análisis services y todo el tema de Spark que también van a manejar este formato que venimos hablando que es el Delta Park. ¿Listo? Ahora, otro tema interesante que trae esto es que yo no voy a tener que hacer una copia local tampoco si traigo información, por ejemplo, desde Amazon o desde GCP. Yo tengo a OneLake y a través de los shortcuts o los accesos directos, vamos a tener la posibilidad de hacer una consulta directamente desde mi módulo de ingeniería de datos con un conector, con una API a través de OneLake hacia Amazon. Ya no tengo que, listo, lo tengo en Amazon, lo tengo que hacer una copia local en Azure para poder así usarlo con mis módulos. No, todo va a estar totalmente disponible, incluso también de manera on-premise dentro de OneLake. Y finalmente, hablamos del tema de gobernanza y cumplimiento súper importante dentro de estos entornos de datos. Y es que tenemos Microsoft Purview embebido dentro de Microsoft Fabric. Purview es una solución de gobernanza de datos y cumplimiento y como vemos acá tenemos la posibilidad de conocer todo nuestro patrimonio de datos
en el cual pues tenemos ciertos activos y nos dice, bueno, cuáles de estos activos están reconocidos, cuáles tienen alguna etiqueta, cuáles no pertenecen a ningún espacio de trabajo, data que tenemos por ahí volando y que no hemos clasificado y que no le hemos de pronto agregado alguna etiqueta de confidencialidad y demás. Entonces, es un recurso súper importante que también marca la diferencia con respecto a Synapse Analytics. Y adicional, otro punto, y ya para cerrar, que quería traer a colación era el tema de que Fabric se consume a través de Azure y es un tema de pago por uso. ¿Qué quiere decir que sea de pago por uso? Que vamos a tener la posibilidad de, digamos que por decirlo así, tener un consumo bajo, si quisiéramos, es decir, nos puede llegar a salir mucho más económicos que un Synapse Analytics. Claramente los servicios de Synapse son bastante costosos y este servicio de Microsoft Fabric tiene esta ventaja respecto a a Synapse, que realmente pues, puede llegar a salir mucho más económico que el otro servicio. Entonces está orientado para escenarios más pequeños. Tenemos la posibilidad de tener un trial incluso para probar estas herramientas. Entonces, igual cualquier cosita, estamos a la vuelta de un chat de Teams, de un correo electrónico o de una llamadita para el equipo de Tincro.